Dios le bendiga a todos mis queridos hermanos y amigos también. Este es su hermano en la fe, Carlos Bonilla Rivera. Bienvenidos a nuestro canal de YouTube, en el cual siempre vamos a hablar de la palabra de Dios a través de predicaciones, mensajes o discusiones. En esta noche tenemos una discusión sobre las prácticas no cristianas en congregaciones. Y es que desafortunadamente hay iglesias cristianas que se está llevando a cabo prácticas que son, por ejemplo, tradiciones judías, pero no cristianas. Y esto puede resultar en algo peligroso. Aunque el judaísmo y el cristianismo comparten muchas cosas en común, no se trata de lo mismo literalmente hablando. En el judaísmo se estudia únicamente el Torá o el Pentateuco, como usted quiera llamarle, que son los 5 libros de Moisés, entiéndase Génesis, entiéndase Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Estos son los primeros 5 libros del Antiguo Testamento. Por otro lado, en el cristianismo estudiamos la Biblia, que consiste de 66 libros, no 5, 66 en 2 partes principales. Entiéndase el Antiguo Testamento con 39 libros y el Nuevo Testamento con unos 27 según el canón. Así que ambas religiones tienen muchas cosas en común, ciertamente, como el Pentateuco o la ley de Moisés en estos 5 libros antes mencionados. Pero para conocimiento general debemos decir lo siguiente, y es que la ley de Moisés, contenida en el Pentateuco o en la Torá, contiene unos 613 mandamientos, conocidos como mitzvot en hebreo. Estos nos hablan sobre la forma en que deben adorar, los rituales a seguir en el templo, las fiestas de celebración, la dieta judía, relaciones sociales y muchos otros temas. El cristianismo también hace referencia a la ley mosaica, ciertamente, pero con una interpretación totalmente diferente, especialmente lo que respecta a la necesidad de cumplir con todos los mandamientos. Debemos entender y comprender que la ley de Moisés era una guía para el pueblo judío de aquel tiempo, en la cual se tenía o se regía estrictamente hablando, y en ocasiones habían mandamientos los cuales, si se fallaba, podía terminar en la muerte de dicho individuo. La ley de Moisés, por lo tanto, es un sistema legal muy rígido, inflexible, el cual se tiene que cumplir con todos los 613 mandamientos sin fallar en uno solo. O sea, prácticamente, mis queridos hermanos, es imposible para el ser humano poder no fallar en algún momento en alguno de esos 613 mandamientos. Así que mencionamos todo esto porque es sumamente importante hablar. En el judaísmo, el Señor Jesucristo es un mero profeta, no es considerado el Mesías. Pero en el cristianismo, el Señor Jesucristo es el Mesías que vino a salvar la humanidad, y solamente a través del Señor Jesucristo, solamente y únicamente a través de Él, es que podemos obtener nuestra redención. Así que o la persona está bajo la ley si no ha aceptado a Cristo como su Señor y Salvador, o está bajo la gracia si ha aceptado, si dio el paso de fe, creyó en el Señor Jesucristo, se arrepintió de su manera de vivir y ahora cree en que Él vino y murió en la cruz para la redención de la humanidad.
Y solamente así es que estamos bajo la gracia. O sea, o estamos bajo la ley o estamos bajo la gracia. Así que la ley todavía está vigente para todo aquel que no cree en el Señor Jesucristo. Amén. Existen otras diferencias notables entre el cristianismo y el judaísmo. Solamente voy a mencionar una pincelada, unas pocas nada más, porque serían muchas y tendríamos que estar mucho tiempo aquí. Pero en el judaísmo vemos que ellos se congregan en el Shabbat o el sábado. Nosotros nos reunimos el domingo. Y si usted tiene dudas de por qué nosotros nos reunimos el domingo y por qué ellos se citan el Shabbat, vea nuestro video en nuestro canal de YouTube que titulé Sábado o Domingo, en el cual explicamos con lujo de detalle todo esto. También vemos que en el judaísmo la circuncisión es obligatoria, o de lo contrario es considerado pecado. No así en el cristianismo, y eso lo podemos ver en Hebreos 15, del 5 al 11 y del 27 al 31, donde Pablo y Bernabé iban a exponer esto al concilio de Jerusalén para tocar este tema en particular, donde los judíos conversos querían obligar a los gentiles conversos a que se circuncidaran en carácter obligatorio, diciendo que si no, no iban a ser salvos. Vemos también que en el judaísmo se toca la dieta judía o kosher, también el uso del tajit, que es un manto de oración. Vemos también que se utiliza el kipá, que es una cubierta en la cabeza. Vemos también que en el judaísmo se practica la danza, que es prácticamente una expresión cultural hebrea muy arraigada a la comunidad judía en particular. Y vemos que hay muchos tipos de danzas. Por ejemplo, el majín, que es una danza que imita los movimientos del agua y se practica durante la Pascua. Y por ejemplo, otra más podría ser el orá, que es la danza en círculos que se baila durante las bodas. Estos son prácticas básicamente, mis queridos hermanos, tradiciones judías que no aparecen, no se practican en el Nuevo Testamento. Esto no aparece en el Evangelio de Cristo, y Pablo, quien era un experto en la ley de Moisés, lo descarta totalmente y no lo menciona tampoco. Jesucristo no tan solo es el Mesías, sino también nuestro Redentor y Salvador y modelo a seguir. Sin Él no puede haber salvación. Y los que practican el judaísmo entienden que Jesús era un mero profeta y nada más. Entonces, mis queridos hermanos, nuevamente estamos ante dos posiciones. O estamos bajo la ley o estamos bajo la gracia. Así que bajo la ley, como dijimos, que es un sistema legal rígido, básicamente contrasta con la gracia, donde somos salvos solamente por creer y no por actos. Creer en el Señor Jesucristo. Entonces, alguien podría preguntarse, pero hermano Carlos, ¿por qué usted dice que esto de las prácticas judías puede ser peligroso en las iglesias cristianas? Bueno, porque son costumbres y prácticas hebreas del pueblo judío que en ocasiones, en algunas instancias, debo decir, pueden contrastar con las enseñanzas del Señor Jesucristo. Y esto abre la puerta, además, debo decir, para realizar cambios en la manera o forma de llevar la liturgia
en los servicios o en los cultos, donde en vez de ofrecer, por ejemplo, una escuela bíblica, se puede sustituir por otra práctica. En vez de tener espacios para intercesión y oración por los enfermos, familiares, pues se puede también sustituir por otras prácticas donde la adoración y la exposición de la palabra podía ser también sustituida a su vez. Por ejemplo, me viene a la mente tal vez escuchar a una persona tocar el shofar, que prácticamente es un instrumento que se utilizaba para ir a la guerra y para llamar la atención al pueblo judío de aquel tiempo. Debemos decir que el shofar es prácticamente una práctica cultural judía y no tiene ninguna relevancia con la adoración de los servicios en una iglesia cristiana. Que la iglesia adopte la práctica del shofar está abriendo las puertas a prácticas que no son mencionadas en el Evangelio del Señor Jesucristo, ni en ningún lugar en el Nuevo Testamento. También podríamos decir como ejemplo que se puede sustituir y quitar el tiempo de las partes anteriormente mencionadas de un culto para darle espacio a la danza, que no es nada más ni nada menos que una práctica cultural que sí se menciona en el Antiguo Testamento en algunas partes, pero que debo decir responsablemente que puede ser un distractor. ¿Por qué? Porque básicamente viene a sustituir alguna parte, quitándole el tiempo a alguna de las partes antes mencionadas, como puede ser la adoración, la escuela bíblica, intercesión y oración y exposición de la palabra, para entonces ver a unas personas danzando, que no edifica tampoco a la iglesia, sino que las que se edifican son las personas que están danzando porque están adorando al Señor de corazón, a su manera, por supuesto. Pero básicamente ni Jesucristo, ni sus apóstoles, ni el apóstol Pablo se menciona en ningún momento que esta es una práctica que se debe seguir, se debe continuar, sino que es algo que se hacía bajo la ley en ocasiones, no todo el tiempo, para ciertas actividades o formalidades del pueblo de Israel de aquel tiempo. Comparo también lo de la danza, que puede ser un distractor o un entretenimiento, y lo comparo con permitirle a una persona que ore al frente durante 40 minutos o una hora, pero en total silencio. Esto no edificaría a la congregación para nada, sino más bien se edifica a la persona quien fue la que oró en silencio y en secreto. Tocar el shofar, danzar, no son pecados, mi querido hermano, sino una costumbre muy arraigada del pueblo judío. Como dije, Jesús ni los apóstoles la practicaron, la fomentaron, ni siquiera la mencionaron. Ahora bien, mis hermanos, hablando sobre la palabra, en Juan 13:18 nos dice: el que en él cree no es condenado, pero el que en él no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Amén. Y quisiera también tener otra lectura, esta vez en Lucas 11:23, que dice: el que no es conmigo, contra mí es, y el que conmigo no recoge, desparrama. Así que aquí queda muy claro, mis queridos hermanos, que todos los que no están de acuerdo con Cristo y sus enseñanzas, en realidad están en su contra.
quiere decir que no puede haber una posición neutral con respecto al Señor Jesucristo y su mensaje. Así que cada persona tomará su decisión. O sea, usted y yo decidimos qué vamos a hacer. O le creemos al Señor Jesucristo y estamos de su parte, o estamos en su contra. Por lo tanto, ni las costumbres judías ni el judaísmo es igual para nada al cristianismo. Como dije, o estamos bajo la ley, estructura rígida, legal, o bajo la gracia. Y esto lo decide la persona. O estamos con Cristo o estamos en su contra. Como también el Señor Jesucristo menciona en Apocalipsis: ojalá fueras frío o caliente, pero por no ser ni frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Frío o caliente, el Señor Jesucristo también reseña o señala duramente, con duras palabras, ¿no? Que o estamos con Él y le seguimos a Él fielmente, o estaremos también en su contra y Él nos vomitará, Él nos rechazará y no tendremos ninguna oportunidad. Amén. Así que esperamos que este mensaje o esta discusión o esta plática que tuvimos haya redundado en conocimiento general y bendición. Así que hasta aquí mi parte. Era algo que teníamos que mencionar, algo medular e importante, porque hay muchas iglesias cristianas que están abriendo sus puertas a prácticas no cristianas en sus congregaciones, y esto nos puede alejar del Evangelio del Señor Jesucristo y convertirnos más bien al judaísmo per se. Amén. Que el Señor les bendiga y hasta aquí mi parte.